Bienvenidos a un episodio más de la Emprepedia Podcast esta semana. Son nucleares, Jacobo, son nucleares. Tenemos a nuestra corresponsal de guerra, Renata Silva, y no, en forma ya, de modo más formal, Renata siempre, cuando son estos temas, pues del mundo como internacionalista, pues, ¿quién mejor que de viva voz platicar de experta? Pues el tema que está todos los días en todos los noticieros, en Twitter, es tendencia. Renata Silva está con nosotros de nueva cuenta. Renata, ¿cómo estás? Hola, Ori, buenas noches, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues sí, en efecto, soy la internacionalista exclusiva de Emprepedia Podcast. Quiero agradecerte, sé que, y lo platicamos ahorita off the record, que hasta tal vez para los financieros, cuando hay una crisis financiera, es el momento donde estamos por todos lados. Para ustedes, cuando ocurre este tipo de eventos, la agenda la tienen llenísima, porque pues todo el mundo los está buscando para saber la opinión, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, la semana pasada me reía, ¿no? Platicando con mi mamá, ¿no? Y le comentaba que también, no solamente, o sea, los medios que te buscan, sino también amigos, ¿no? De pronto así surge alguien de, oye, nos podemos ir a tomar, te invito una cerveza, algo así, y sirve que me platicas por qué está Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Pero, o sea, así como 5 o 4 personas que te contactan, o sea, así out of the nowhere, para que les expliques. Hola, soy Juan, estuve contigo en el kinder. ¿Me podrías explicar qué está pasando? Entonces, es muy chistoso porque efectivamente, o sea, también en el trabajo, ahorita te estaba también platicando off the record, que estoy trabajando para un think tank que está en Bruselas. Entonces, físicamente está en Bruselas y yo estoy haciendo, pues, trabajando a distancia, pero pues todo el enfoque es la política comercial de la Unión Europea. Entonces, pues incluso fue muy impactante, por ejemplo, el día que Rusia invade Ucrania, que fue el 24 de febrero, nosotros teníamos reunión ese día, ¿no? En la mañana siempre tenemos una reunión con la oficina a las 7 de la mañana para mí. Para ellos es como la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, sí, no, yo voy como la mitad de cuerpo de aquí, formal, la mitad vestimenta home office. Así es, pero justamente, o sea, lo primero, o sea, no era posible hablar de los temas de la oficina sin empezar hablando por esta circunstancia que sabíamos, o sea, que ahora sí que el día que todo cambió, menos en esta década, y sabíamos los que estábamos ahí que estábamos tratando de un punto de inflexión en la historia, no solo para Europa, sino del mundo. Y fue muy interesante escuchar las perspectivas de mis compañeros, pues especialmente en Europa, ¿no? O sea, que están viviendo el conflicto, la guerra desde otra perspectiva, un poco, o sea, pues, el impacto de estas circunstancias y estos eventos internacionales, pues el primer impacto es la esfera cercana, ¿no? Nosotros, como platicaremos más adelante, pues hay otras formas que nos impactan, ¿no? Las cuestiones económicas, diplomáticas, y a largo plazo podemos tocar otros temas, pero pues para ellos o sea, esto se está viviendo ya en este momento, la crisis de refugiados, hemos visto fotos impactantes, ¿no? Ya van más de 1 millón de personas que están emigrando de Ucrania, saliendo de la guerra. Sí, o sea, está en la película. Así es. Entonces, pues efectivamente también esta semana ha sido muy intensa en el trabajo, pero muy intensa y muy interesante, porque pues todo nuestro enfoque ya cambió a analizar a Rusia. O sea, incluso nosotros veníamos preparando un documento y me pidieron hacer como un addendum ahí para que tome en cuenta la circunstancia actual. O sea, esto ya cambió, y justo estamos viviendo un momento muy trágico, desde luego, eso es lo principal, muy peligroso, o sea, por los peligros y las amenazas nucleares principalmente, y otro, pues una situación de magnitud histórica, porque las consecuencias que devengan de esta guerra se van a materializar en 5, 10 años, o sea, o más, ¿no? Sí, fíjate que yo lo interpreto para nuestro público un poquito más joven.
hay un personaje en Noticieros Televisa que se llama Eduardo Salazar, y él es el reportero de guerra de Televisa. Sabes que la cosa va seria cuando lo mandan a él, ¿no? Entonces dices que, ok, no es un evento menor. Entonces, o sea, sí estamos viendo, o sea, sí va a estar marcado en los libros de historia en unos cuantos años, ¿no? Después de la pandemia existió la guerra de Rusia y Ucrania. Durante la pandemia, o sea, durante todavía no salimos, o sea, todavía, o sea, no nos dejaron, ¿no? Como el meme así de, finalmente mi verano libre, ¿no? Y después, así, ¿a dónde vas? World War III. No, pero fíjate, o sea, si observas, bueno, pues, yo creo que podemos darnos cuenta de la magnitud, ¿no? De lo que dirán los libros de historia con las acciones que están ocurriendo ahora que nunca habíamos visto. O sea, de ahí puedes evaluar. En otros momentos anteriores en la historia, hubo sanciones a Rusia cuando, en 2014, cuando se anexiona a Crimea, ¿no? Más bien cuando toma Crimea y la hace parte de Rusia, ¿no? Hay un referéndum ahí muy, pues, dudoso. Polémico. Aquí les dirían patito, ¿no? En el que se vota por adherirse a Rusia. Entonces, ahí la mayoría de la población era de origen ruso, entonces simplemente Rusia toma por completo la península de Crimea, donde está, de todas maneras ya tenían tiempo ahí instalados en la base de un puerto de nombre Sebastopol, y ahí había ya bases navales rusas, pero lo que terminaron de hacer es retomar la península, y pues fue una medida considerada completamente violatoria al derecho internacional, y se le impusieron, porque finalmente Crimea era parte de Rusia, ¿no? Que diga de Rusia, de Ucrania. Entonces, ante este referéndum interno, dicen, nos vamos a formar parte de otro país, ¿no? Entonces, que te quiero preguntar, ¿no? Y creo que acá es lo importante, o sea, ¿por qué existe o cuál es el origen de esta disputa entre Rusia y Ucrania? O sea, ¿es previo a ser la URSS? ¿Es post ser la URSS? ¿O cuál es este origen de este odio que pareciera que es guerra de juego de mesa de Risk? Sí, claro. Bueno, primero tengo que hacer como el caveat, ¿no? Yo no soy experta en la región de Eurasia, ¿no? Y hay gente que, o sea, que dedica su vida a estudiar a Rusia. Mira, desde que dijiste Eurasia ya te considero experta. Bueno, yo no soy experta de la región. Entonces, o sea, digamos, desde mi perspectiva de internacionalista, lo que sé, lo que he leído, te lo compartiré. Pero vaya, de lo que he leído, o sea, nos podemos remontar incluso hasta la época de zarista, o sea, okay, previo a la Unión Soviética, porque esto es o sea, la dimensión de este conflicto es geopolítico, energético, racial, cultural, étnico, nuclear, energético, o sea, sí, y le seguimos echando, ¿no? Sí, o sea, sí. Todos estos elementos, por eso, o sea, leí en un libro hace poquito, a la guerra no se va por un motivo, ¿no? No hay un motivo solamente, hay o sea, múltiples motivos que desencadenan un episodio así. Entonces, o sea, y también es muy importante saber, también está en choque la narrativa. Entonces, o sea, ¿por qué la narrativa? Porque hay, por ejemplo, la narrativa de Putin, él dice que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo, o sea, y dice, de hecho aquí tengo por ahí que a mí me preocupa estos tintes menos hitlerianos de ese tipo de frases, ¿no? Sí, dice algo así, no encuentro la frase, pero dice, es parte inherente de Rusia y casi, o sea, Ucrania es parte inherente de Rusia, punto. O sea, no existe Ucrania por sí sola. Y en otros momentos lo ha dicho Putin, ¿no? O sea, Ucrania existe gracias a Lenin, ¿no? Y esa fue una frase muy interesante porque dice, o sea, eso no reconoce que exista una nación, una identidad ucraniana. Y según lo que he leído recientemente, o sea, han habido fenómenos, o sea, en esa zona previo a, pues recordemos que antes de Rusia, o sea, en su lugar estaba antes la Unión Soviética, y la Unión Soviética fue un grupo de repúblicas socialistas que formaban la URSS, y la URSS pues tiene como origen, o sea, justamente a finales de la Primera Guerra Mundial, a raíz de la revolución bolchevique, ¿no? Que terminan formando la Unión Soviética, pero pues es en esta transición cuando cae pues la Rusia imperial que conocíamos, la Rusia zarista.
Entonces, estaríamos hablando de que la URSS, más o menos, un corte de caja, ahí por ahí de 1917 podríamos empezar, o sea, el proceso de formación, o sea, oficial de la URSS. La verdad, hay como chorromil de culturas que no te las podría alcanzar a mencionar, pero digamos, los ucranianos, los bárbaros, los tártaros, los vikingos, los eslavos, o sea, hay, digamos, un crisol de identidades ahí, y hay varios autores comentan que en el espacio donde ahora es Ucrania, pues sí existía un pueblo, una identidad ucraniana, o sea, no se llama Ucrania, pero había un movimiento nacional que compartía ciertas características, ¿no? Culturales que podríamos denominar, pues, que finalmente, ¿qué determina, o sea, una nación o un estado? Pues un estado es una demarcación territorial que tiene territorio, población y gobierno, ¿no? Esa es la básica que nos enseñan en clase. Pero si te das cuenta, o sea, los estados que conocemos hoy del siglo XXI, o sea, casi muchos tienen su origen que determina, ¿no?, la soberanía de los estados en el siglo XX, es el reconocimiento internacional y formar parte de las Naciones Unidas. Entonces podríamos hablar ya de un estado moderno a partir de las Naciones Unidas. Aquí la cuestión es que algunos países sí lograron, o sea, ser independientes, y algunos otros quedaron encapsulados dentro de otros países. Creo que es la palabra correcta, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Nosotros en este continente no tenemos esos ejemplos, pero en Europa, en el Medio Oriente, muchos estados no pudieron concretar sus... o sea, una independencia al 100%. Exacto, algunos sí, algunos no, porque también sus fronteras eran más... pues más difíciles de separar, ¿no? O sea, digamos, si tú ves a África, los europeos llegaron y los trazaron con regla, ¿no? O sea, y les valió si pasaban por en medio de una tribu o si juntaban dos, y eso también fue eso originó varios conflictos étnicos, pues finalmente justo en esta nueva ola de independencias a mediados, bueno, no, de la segunda mitad del siglo XX. Y el tema con Ucrania me parece que trata de independizarse, siempre trata de mantener su autonomía, o me imagino que todos, no solamente ellos, cualquier pueblo trataría de mantener cierta independencia, autonomía, hasta el punto que le permita el imperio, ¿no? O su potencia colonizadora. Ahora sí, como niño o hijo que sale de su casa a la vida adulta, tú entenderías que se independiza al 100% y no le va a volver a pedir ayuda al papá. Quieres conservar algo, o sea, tu identidad de alguna manera u otra, o sea, bueno, estás coercionado y estás dominado, pero tú de alguna manera vas a tratar de preservar tus tradiciones y tus valores, efectivamente, ¿no? El proceso de independencia, en el caso pues, de Ucrania, no se llega a materializar, o sea, nunca llega a tener la mayoría de edad, no puede salir de casa de los padres, porque cuando cae la Rusia zarista, empieza la Unión Soviética, ¿no? Entonces, okay, no permite, como el resto de otros estados europeos, como incluso nosotros mismos en México, tener ese proceso de asimilación nacional, de división de fronteras, de territorio, de un gobierno, no alcanza. Pero me parece que Lenin sí reconoce que había un grueso de la población con ciertas características en esta zona, y por eso la incorpora y le da un estatus, ¿no?, de importancia, reconoce esta importancia, pero es un toma y da, ¿no? O sea, sabe que darle este estatus a Ucrania, pues es para traerla, ¿no? Es para traer toda este movimiento en lugar de generar una secesión. O sea, yo te reconozco tu independencia porque también me conviene a mí, y me conviene que tú estés contento en mi área, ¿no?, en mi zona, en mi país, en mi nación, y finalmente de eso se trató. Entonces, por ahí viene los orígenes históricos de por qué, porque si algo es claro en este momento es que se juega la identidad de Ucrania, porque Putin dice, o sea, Ucrania no existe, sino es parte de Rusia, ¿Y qué hace al decir eso? Pues está completamente desconociendo el derecho internacional, el hecho de que efectivamente Ucrania formó parte de la URSS, formó parte del imperio zarista,
pero en 1990 votó en un referéndum a favor de su independencia y soberanía independiente de Rusia, ¿no? Y ese estatus jurídico de como nación soberana, pues es lo que, pues una de las características del Estado moderno del siglo XXI. Los estados, o sea, digamos, o sea, Ucrania es parte de las Naciones Unidas y sobre todo fue voluntad, ¿no?, de la población tener ese estatus y no adherirse a Rusia, digamos, cuando cae la Unión Soviética, porque estamos hablando de que cuando se destruye, cae o sea, mediante una implosión, la Unión Soviética se desmorona, pues quedan las repúblicas socialistas, así como que a la deriva, pues nadie sabía qué iba a pasar. Obviamente, la más grande era Rusia, ¿no? Y entonces hubo un proceso de negociación principalmente con Estados Unidos para ver quiénes iban a ser independientes y también quién iba a, qué república, imagínate, son muchas, todas se supone que eran iguales, obviamente Rusia era más grande, pero cuál de todas iba a quedarse con el asiento que hoy aquí de la ONU de la URSS se cae. ¿Quién se va a sentar en las Naciones Unidas en lugar de la URSS, no? O sea, entonces eso... Poder geopolítico. Eso lo negocian los rusos con los gringos. Que quede Rusia. Rusia quería, o sea, cayó, de hecho fue Yeltsin el que negocia para que Rusia tenga el estatus de la Unión Soviética y toda, o sea, y todo su arsenal, ¿no? Y todo su arsenal. De hecho, la mayor parte del arsenal nuclear de la URSS estaba en territorio ucraniano. Ucraniano. Así es. Entonces, Ucrania dice, ok, va, está bien Rusia, te quieres quedar con el lugar de la URSS, pero yo te cedo las armas nucleares, sí, pero a cambio de mi seguridad y que me garanticen la seguridad e independencia tú, Rusia y tú, Estados Unidos, y eso se acuerda. Y aparentemente, pues eso nos está respetando, ¿no? Pregunta el millón, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que reavivó todo este pasado, ¿no? Y ya habíamos platicado el tema de Crimea, pero ahorita en estos últimos momentos, meses, años, ¿qué fue lo que reavivó todo esto? Y un tema importante ahorita de Crimea, resulta que que en un aniversario, Nikita Khrushchev, en un aniversario, le regala Crimea, se la regala a Ucrania, ¿no? O sea, esa parte era de Rusia, se la regala a Ucrania como en un aniversario, no sé si en el aniversario de fundación de la Nación Socialista, digamos, déjame checar bien qué aniversario fue, pero se la regala. Entonces, también fue ahí de chin, ¿no? O sea, se la regalan y luego se independizan y se la quedan, ¿no? Pues ya es de ellos. Entonces, también desde ahí viene un conflicto geopolítico y jurídico y también, pues, de nostalgia histórica de por qué Putin desde ese momento ya tenía los ojos sobre lo que él cree que le pertenecía legítimamente, como él dice, los intereses legítimos de Rusia. ¿Y qué fue lo que avivó todo esto? Bueno, como te decía, hay narrativas que entran en juego y la narrativa finalmente del agresor, Putin dice, entonces no hay que creer esto, ¿no? O sea, no, pero sí se atribuye a muchos factores, pero el argumento que da Putin, que la verdad yo creo que no se sostiene, es el avance de la OTAN, ¿no? Él dice que cuando se disuelve la Unión Soviética, se acuerda entre Estados Unidos, entre Baker y Yeltsin, se acuerda que solamente ciertos países formarían parte de la OTAN y más allá de cierta frontera no deberían cruzar, o sea, y lo que dicen, ni una pulgada más hacia el este, not one inch, ¿no? ¿Qué es la OTAN? La OTAN es este pacto de seguridad colectiva que se creó durante la Guerra Fría justamente para contener la amenaza nuclear que representaba la Unión Soviética. Y los diferentes integrantes de la OTAN son
Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Por su parte, la Unión Soviética también tenía su propia organización similar, que se llamó el Pacto de Varsovia. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, pues, digamos, estamos hablando del derrumbe de un imperio. O sea, la Unión Soviética fue un imperio en su época, y como decía una maestra, el derrumbe de los imperios no sucede en una década, ¿no? Ni las consecuencias en una década. Esto es todavía consecuencia del derrumbe de un imperio. Cuando escuchamos hablar de la caída del Imperio Romano, o sea, lo escuchamos hace muchos años, ¿no? Y podemos ver en la literatura cómo a través de los siglos siguió habiendo influencia e impacto de todo el desajuste geopolítico o el vacío de poder que dejaron los romanos, que otros pueblos llenaron, etcétera. Lo mismo aquí, nada más que ya nos corresponde a nuestro tiempo, y a veces, no sé, a veces no creemos que estamos en esas condiciones de la historia, pero... Que bueno, entonces, tal vez contexto, ¿no? La OTAN, que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, o sea, ¿qué es la OTAN o quiénes integran la OTAN? Bueno, la integran países europeos y más Estados Unidos y Canadá. Pero el tema es que el problema fue que en un principio, o sea, era un cierto número de países, y cuando cae la Unión Soviética, la OTAN empieza a expandirse hacia el este cada vez más, ¿no? O sea, digamos que oleadas. Se fueron integrando los países que ya no eran de la Rusia, Unión Soviética. ¿o no? Bueno, la URSS. Sí, así es. Incluso países que pertenecían al Pacto de Varsovia, de los que te comenté que es su equivalente pero soviético. Del otro lado. Así es. Pero todo eso fue una negociación entre Rusia y los americanos. O sea, ellos estaban acordando qué países iban a integrar a la OTAN, qué países no, cuándo se iban a dar esta expansión, cuándo no se iba a dar. Pero aparentemente el problema fue que Estados Unidos decide hacer este proceso mucho más rápido de lo que varios críticos en su momento Estados Unidos siendo Estados Unidos. Sí, Estados Unidos siendo Estados Unidos. Pero la URSS era la URSS, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de iguales, ¿no? Lo comento porque también hemos escuchado ahorita mucho en Slytherin y Gryffindor, ¿no? Así que sí, exacto, ¿no? O sea, que estamos hablando de dos tipos de imperialismos, y a los dos imperialismos hay que condenarlos. Pero, por ejemplo, Polonia era parte del Pacto de Varsovia. Entonces dicen, no, es que los gringos avanzaron demasiado en la OTAN hacia el este, ¿no? O sea, incluyeron a países, y obviamente por eso Rusia se alarmó y dijo, se me vienen encima, y ya por eso está reaccionando así. Pero si tú ves en el contexto geopolítico de aquel momento, pues me parece que, o sea, tenía todo el sentido lógico de que muchos países, ellos mismos quisieran también, o sea, Estonia, Lituania, o sea, Polonia, adherirse a la OTAN, sobre todo cuando se estaba derrumbando la Unión Soviética. Entonces, sí fue un interés de Estados Unidos, ¿no? Fue en ese momento también había una gran oleada de triunfalismo americano sobre... en relaciones internacionales es muy conocido esta idea del fin de la historia, ¿no? Que varios pues politólogos impulsaron, diciendo, pues al caer la Unión Soviética, pues el libre mercado, la libre democracia no tiene ya ningún contendiente. Entonces, pues hemos llegado al fin de la historia. Si había una secuencia, es esta el final, y nosotros hemos ganado. Y la OTAN ofrece un pacto de seguridad colectiva que muchos consideran que el pilar de la OTAN es el famoso artículo 5, en el que si atacan a un miembro de la OTAN, es como si atacaran a otro. Así es. Es por eso, bajo este artículo, que cuando Afganistán, bueno, el 11 de septiembre, pues se dan cuenta que pues, en Afganistán era la base central, un estado que promovía los terroristas, pues la OTAN responde y ataca a Afganistán, porque se activa el artículo 5, ¿no? de la OTAN, y por eso responden y las fuerzas de la OTAN invaden Afganistán. El tema de Irak es completamente diferente, porque ahí no había justificación alguna, ¿no? Y por eso fue tan criticado, porque no había ninguna evidencia para ni derecho para llegar, ¿no? Para que
justificación alguna, o sea, legal, para que Estados Unidos invadiera Irak. Ucrania, pues como su población es pues mitad rusa también, su alternancia de gobiernos son pro-rusos o pro-occidentales. Entonces, en otros momentos, Ucrania ha tenido ciertas revoluciones, bueno, pues no revoluciones, protestas, ¿no? En contra, ¿no? Manifestándose en contra principalmente de gobiernos impuestos por Rusia. Los apellidos son un poco complicados y los voy a confundir. Son Yanukovych, ¿no? O sea, digamos, vamos a omitirlos en este momento, pero lo más importante que hay que decir es que, por ejemplo, en 2004 varias personas salieron a la calle a protestar ante un fraude electoral donde el candidato que venció a través de fraude pues era conocido como un títere ruso, ¿no? Finalmente lograron su destitución y llega al poder el candidato pro-occidente, quien, por cierto, había sido envenenado por Rusia. Entonces, es una de las, digamos, de los sucesos y de las tácticas, ¿no? De Rusia, de cómo tratar a sus enemigos. De hecho... Oye, que aquí haciendo un paréntesis, es en estas teorías Illuminatis conspirativas, se ve a Putin siempre sentado en esta mesa larga, sí, que está al otro lado, recibe a las personas porque tienen miedo a que le vayan a hacer algo al presidente, ¿no? De envenenarlo, apuñalarlo, atacarlo. Pues sí, en estas alturas yo creo que Putin lo que más tiene que, o sea, el mayor miedo es, o sea, lo que más tiene que preocuparse es efectivamente de que nadie lo mate. El candidato, el presidente que, o sea, el que envenenó Yushchenko, es el nombre para tenerlo ahí a la referencia, ¿no? Y el candidato, bueno, el ruso impuesto por... el candidato pro-occidental, Yushchenko, ¿no? Para resumir, ¿tú qué highlights le pondrías a lo que se lleva en estas 2 semanas y contando del inicio de la guerra de manera formal? ¿Cuáles serían así como los highlights o lo que hay que observar en el corto plazo o lo que se espera en el corto plazo que pueda suceder? Bueno, yo creo que lo que nos afecta a todos, o sea, lo que estamos viendo va a ser el aumento de precios, un aumento de precios generalizado. Es muy difícil decir, es que como tú bien mencionabas, o sea, ya veníamos a raíz de un problema, a raíz de inflación, a raíz de la pandemia, y ahora se suma la situación geopolítica. Entonces, no podemos atribuirle a uno a otro, o tal vez son los dos. O sea, no podemos decir, esto es consecuencia de Rusia y es consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que es muy difícil encontrar una relación causa y efecto en la cuestión de los precios, porque luego es así de, no, es que Rusia, o sea, ¿cuál es verdad? ¿Cómo nos va a impactar? Pues no, o sea, nos va a impactar a lo mejor directamente, pero otra vez de maneras indirectas, y no sabemos, esto en materia de precios, pero en materia tal vez de alianzas internacionales. México no se ha pronunciado para imponer sanciones, sin embargo sí ha votado a favor, o bueno, más bien en contra de la invasión a Ucrania y en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y también en la Asamblea General. Pero si tú recordarás, o sea, las analogías son muy malas, porque también hoy justo, o sea, hablaban de eso en otro webinar, he estado en muchos webinars sobre el tema, pero decían, es que en este momento le hacían una pregunta a la panelista, ella se llama Fiona Hill, ella es doctora en Rusia, por Harvard, y se saltó a la fama cuando cuando el juicio político de Trump por Ucrania, ella era parte del Consejo de Seguridad Nacional y ella fue llamada a testificar, siendo del gobierno de Trump. Ella testificó en contra o sea, ella habló de la situación, y es ahí cuando salta a la fama internacional, y ahorita es fellow de Brookings Institute. Y ella decía que las analogías a veces son buenas, a veces son malas, pero lo que hacen es a veces confundir más que explicar, ¿no? Porque la analogía es un punto de referencia, porque mucha gente dice, no, es que un ejemplo de analogía, es el primer conflicto
grande desde la desde la Segunda Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial. Ajá. Pero ella dice, no es cierto, o sea, realmente la guerra con Chechenia puede ser considerado Claro. de magnitud. Dice, bueno, entonces la guerra de Chechenia se parece a la de Ucrania, es lo mismo. No, porque la de Chechenia sí era parte del territorio ruso, a diferencia de Ucrania. Entonces, las analogías son complicadas, y esto para excusarme y amarrarme el dedo de lo que voy a decir, pero te voy a decir que, o sea, así, guardando la proporción, cuando el 11 de septiembre pues los acontecimientos desastrosos ocurrieron, hubo un cambio por completo en la seguridad internacional, ¿no? O sea, el mundo cambió y hubo una securitización de la agenda internacional, y todos los temas pasaron a ser de seguridad. Hubo más, o sea, hasta para viajar a Estados Unidos cambiaron las medidas. Lo mismo va a suceder, digamos, ahora no con la amenaza terrorista, que siempre está latente, pero seguramente habrá o sea, va a haber un movimiento del orden legal, institucional, diplomático, comercial, tecnológico, para restringir a Rusia, y va a haber una mayor supervisión entre cómo, o sea, que no se comercie o que no haya contacto con Rusia o con sus empresas. Entonces, eso por un lado. Y por otro, creo que Europa nunca va a volver a ver con los mismos ojos a Rusia. Te decía que el cambio en Alemania es fundamental, porque por primera vez están discutiendo en su parlamento incrementar su presupuesto en temas militares, o sea, en seguridad. Y eso es un cambio completamente de la política alemana, ¿no? Esto, pues en este momento es un debate, pues, que le conviene a Europa, pero la estabilidad europea siempre ha sido a raíz del balance de poder entre las potencias, ¿no? Y decía Kissinger en su libro, ¿no?, que para bien o para mal, o sea, Alemania, o sea, demasiado poder en Alemania en la historia siempre ha sido un tema complicado para Europa. No estoy diciendo ni trayendo premoniciones, pero digamos, esto cambia la composición al interior de fuerzas de Alemania. Hemos visto otros países que dicen, ahora yo no quería ser parte de la OTAN y ahora ya quiero ser parte de la OTAN porque siento que ya los rusos me van a invadir. Entonces, países neutrales, como el caso de Finlandia, que no veían con interés adherirse a la OTAN, ahora esto o sea, lo están considerando, porque esto cambia completamente, o sea, la perspectiva del país y cuáles son sus fuentes de seguridad. Entonces, o sea, yo creo que hay que tener bien claro esto, que esto sí va a cambiar los próximos años, la forma en que se conduce las relaciones internacionales, el mundo, ¿no? O sea, el mundo dejó de ser el que veníamos conociendo. O sea, si este es un corte, vaya, no, digamos, eso no quiere decir que sea una ruptura del sistema, pero hay cosas que no, o sea, estamos ya en otro mundo. O sea, ya los análisis, o sea, son a partir del 24 de febrero, ¿no? O sea, ya la dinámica cambió, el balance de fuerza, o sea, las guerras cambian todo, ¿no? Eso, y desdibujan el panorama. Y finalmente, pues pensando también en la pobre gente de Ucrania, o sea, porque nosotros tenemos la ventaja de que en América Latina no hemos experimentado una guerra, pero las potencias en Europa están desafortunadamente acostumbradas generacionalmente a sufrir estos efectos, y todas las personas, o sea, todas las personas que están siendo refugiadas de ahorita, esto va a tener también una consecuencia económica y política a corto plazo de cómo ven el mundo, a corto, mediano y largo plazo, de cómo ven el mundo, cómo ven sus alianzas, cómo ven el papel de Rusia. Pues a veces hay que tener también un poquito de humildad en contexto histórico, de saber que estamos en una línea del tiempo que la vemos a veces en nuestros libros de texto como tan lejano, pero somos parte de ella. O sea, Dios no lo quiera, este es, como también refieren otros analistas, este es el punto más álgido de estar, o sea, más cercano a una guerra nuclear que desde la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, es un momento muy crítico, tampoco es para que corre el pánico, pero pues sí para tratar de entender un poco más cómo evoluciona el mundo, y también, como decía otro analista, o sea, tener un poquito de humildad intelectual
¿no? Para todos, de entender que todo, o sea, si los especialistas se equivocaron, se siguen equivocando, o sea, nosotros tenemos que entender que esto está en un proceso de desarrollo, hay cosas que son difíciles de comprender para todos, pero finalmente esto está poniendo en una circunstancia muy complicada a todos los países y a veces se le tacha a unos, ¿por qué responden así? ¿Por qué no responden así? Y yo decía en la radio que me preguntabas antes de empezar el programa, me decían que si considero que, o sea, que México se tardó, no se tardó. Yo dije, yo creo que se tardó en responder, pero todo el mundo, o sea, decían, ¿cómo es posible que dijeran, no vimos venir a Putin si lleva 22 años sentado ahí, ¿no? O sea, entonces, digamos, o sea, yo creo que a veces el deseo de que las cosas vayan bien nos hace querer ver que las cosas malas no pueden pasar, desafortunadamente sí, pero creo que tenemos que, por ese lado, apegarnos a los principios que nos rigen como individuos y nos rigen como países. Renata, por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden contactar? Si pues, quieren saber de este tema y de otros más, de relaciones internacionales. Bueno, pues me pueden contactar a través de mi Twitter, que es @Renata_Silli. Silli se escribe ZILLI, y latinas las dos. Y en Instagram estoy @RenataSilli, juntos sin guión bajo. Y en LinkedIn como Renata Silli, ¿no? Esas son las 3 redes que ocupo más para temas profesionales. Y sería un gusto poder platicar y recibir preguntas y seguir este diálogo y que no acabe y obviamente espero después tener otra invitación para la secuela de este episodio, porque estoy segura que habrá mucho que comentar. Mucho que comentar. Renata, en serio, muchas gracias como siempre por tu tiempo. No, gracias, Ori, por la invitación. Pues bueno, amigos, recuerden seguirnos aquí en @FJaborosco, porque recuerden que aquí en Emperpedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos a la siguiente. Ay, yo lo quería decir al mismo tiempo. Nos vemos.